Hoy vamos a continuar leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. En la edición vespertina, el periódico afirmaba que en el barrio Saint Roch reinaba una intensa excitación, que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho, mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo final agregaba, sin embargo, que un tal Adolphe Le Bon acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque nada parecía acusarlo a juzgar por los hechos detallados. Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto, aunque no hizo el menor comentario. No pude sino sumarme al de todo París y declarar que lo consideraba un misterio insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino. No debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan rudimentaria, dijo Dupin. La policía de París es muy astuta, pero nada más. No hay más método en sus pesquisas que el que las circunstancias sugieren. Toma muchas disposiciones ostentosas, pero con frecuencia poco apropiadas a los fines propuestos. Los resultados obtenidos son a menudo sorprendentes, pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad. Cuando éstas son insuficientes, todos sus planes fracasan. En cuanto a los asesinos, hagamos algunas investigaciones por nuestra cuenta, antes de dar una opinión. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos. Conozco el prefecto de policía y no será difícil conseguir el permiso necesario. Apenas nos concedieron la autorización, nos dirigimos a la calle Morgue. Atardecía cuando llegamos, pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de nuestra residencia. Encontramos fácilmente la casa, ya que aún había varias personas mirando las persianas cerradas desde la acera opuesta. Era una típica casa parisiense, con una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza. Antes de entrar recorrimos la calle, hablamos por un pasaje y, volviendo a doblar, pasamos por la parte trasera del edificio. Dupin examinaba tanto la casa como los alrededores con una atención tan cuidadosa que me era imposible comprender su finalidad. Retornamos a la parte delantera y luego de llamar y mostrar nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de la señorita L'Espanaye. Como es natural, el desorden del aposento había sido respetado. No vi nada que no estuviese detallado en el periódico. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio. Un gendarme nos acompañaba a todas partes. El examen nos tuvo ocupados hasta que oscureció y era de noche cuando salimos. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno de los diarios parisienses. Dupin rehusó toda conversación vinculada con los asesinatos hasta el día siguiente a mediodía. Entonces, súbitamente me preguntó si había observado algo peculiar en el escenario de aquellas atrocidades. Algo había en su manera de acentuar la palabra peculiar que me hizo estremecer sin saber por qué. No, nada peculiar, dije. Por lo menos nada que no hayamos leído antes en el periódico. Me temo, repuso Dupin, que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este asunto, pero dejemos de lado las necias opiniones de ese diario. Creo que este misterio se considera insoluble por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable. Me refiero a lo excesivo de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron disputando con el hecho de que en lo alto solo se encontró a la difunta Camille L'Espanaye, además de que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía la escalera lo notara. El salvaje desorden del aposento,
el cadáver metido cabeza abajo en la chimenea, la mutilación del cuerpo de la anciana son elementos que han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir por completo su tan alabada perspicacia. En investigaciones como la que ahora efectuamos, no debería preguntarse tanto qué ha ocurrido, como qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente. En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en relación directa con la aparente imposibilidad de resolverlo según la policía. Con mudo asombro contemplé a mi amigo. Estoy esperando ahora, continuó Dupin mirando hacia la puerta de nuestra habitación, a un individuo que, aun cuando probablemente no ha cometido esta carnicería, debe haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución. Creo que es inocente de la parte más horrible de los crímenes y confío en que mi suposición sea acertada, pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de ese hombre en cualquier momento y en esta habitación. Cierto es que puede no venir, pero lo más probable es que llegue. Si así fuera, habrá que retenerlo. Aquí hay unas pistolas, los dos sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando las circunstancias lo requieren. Tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía y sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras Dupin, como si monologara, continuaba sus reflexiones. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, aunque no era forzada, tenía esa entonación que se emplea habitualmente para dirigirse a alguien que se halla muy lejos. Sus ojos inexpresivos solo miraban la pared. Las voces que fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera, dijo, no eran las de las dos mujeres, como ha sido bien probado por los testigos. Esto descarta que la anciana señora haya matado a su hija y se haya suicidado después. Menciono esto por razones metódicas, ya que la fuerza de la señora hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea, tal como fue encontrado, amén de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y a estos pertenecían las voces que se escucharon. Permítame ahora llamarle la atención sobre algo peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtió usted? Hice notar que, mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés, existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o, como la calificó uno de ellos, la voz más áspera. Tal es el testimonio en sí, dijo Dupin, pero no su peculiaridad. Usted no ha observado nada característico, y sin embargo había algo que observar. Como bien ha dicho, los testigos coinciden sobre la voz ruda, pero con respecto a la voz aguda, la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo, sino en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés han tratado de describirla, y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera. Todos aseguran que no se trata de la voz de un compatriota. El francés supone que es la voz de un español, y agrega que podría haber distinguido algunas palabras si hubiera sabido español. El holandés sostiene que se trata de un francés, pero nos enteramos de cómo no habla francés, testimonió mediante un intérprete. El inglés piensa que se trata de la voz de un alemán, pero el testigo no comprende el alemán. El español está seguro de que se trata de un inglés, pero juzga basándose en la entonación, ya que no comprende el inglés. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero nunca habló con un nativo de Rusia. Otro testigo francés difiere del primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano. No está familiarizado con la lengua italiana, pero al igual que el español, está convencido por la entonación. Ahora bien, ¿cuán extraña tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios?
una voz en cuyos tonos los ciudadanos de 5 naciones europeas no pudieran reconocer nada familiar. Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano. Ni unos ni otros abundan en París, pero sin negar esa posibilidad, me limitaré a señalarle que ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran palabras. Ignoro, continuó Dupin, qué impresión pudo haber causado en su entendimiento, pero cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio, suficientes para crear una sospecha que debe de orientar todos los pasos futuros de la investigación. Digo deducciones legítimas, sin expresar plenamente lo que pienso. Quiero dar a entender que las deducciones son las únicas que corresponden y que la sospecha surge inevitablemente como resultado de las mismas. No le diré todavía cuál es esta sospecha, pero tenga presente que a mí me bastó para orientar mis pesquisas en el lugar del hecho. Estamos leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Esta historia continuará.